Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En el video de hoy vamos a ver la parte 5 del curso de Angular, donde vamos a estar viendo lo que viene siendo la comunicación entre los componentes. Bueno, acá estamos viendo el objetivo de la clase, que es definir anidación de componentes y comprender su utilidad en Angular y comprender los mecanismos básicos que existen en Angular para comunicar dos componentes entre sí, o sea, tanto el componente padre como el componente hijo y del componente hijo al padre, y así sucesivamente. Así que bueno, espero gente que este video les sea de utilidad, les sirva y les aporte algún tipo de valor. Así que bueno, ahora vamos a comenzar a ver el contenido. Bueno, empezamos. Vamos a ver los mapas de conceptos de hoy. Tenemos una comunicación entre componentes de diferente nivel. Tenemos el decorador input, decorador output, tenemos decorador view child y bueno, el event emitter, que eso es todo lo que vamos a ver en el video de hoy. Así que bueno, empezamos. Vamos a ver componentes anidados. Bueno, la comunicación entre componentes, estamos viendo acá, que es del componente padre al hijo, como del hijo al padre. Con el decorador output le vamos a poder enviar datos o información del componente hijo al padre, y con el decorador input vamos a enviarle del padre al hijo datos o información. Acá bueno, nos está diciendo que una aplicación de Angular puede contener miles de componentes y la gestión de comunicación de datos puede resultar compleja. Para superar esto resulta muy útil tener una comunicación de componentes padre-hijo para el pasaje de los datos. Es para que esto sirve para que la aplicación no se nos escale el código y no sea enorme y no sea tampoco desorganizado. Y aparte de eso, para tener una responsabilidad por cada componente y que haya un código más ordenado. Para eso sirve lo que viene siendo la anidación entre componentes o la comunicación entre ellos. Aparte de eso, para que bueno, nos permita modularizar la aplicación. Bueno, acá dice Angular nos permite contar con un componente secundario y un componente principal. Este componente secundario tiene su propia lógica, diseño y puede actuar como una pequeña unidad de funcionalidad para el componente principal. Esto nos lleva a hablar de anidación de componentes o componentes anidados. Bueno, ya lo que estuvimos viendo. Después, ¿qué es? Bueno, un componente anidado es similar a cualquier otro componente que usamos en una aplicación de Angular, con la diferencia de que contiene la lógica derivada de otro componente principal. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando datos de un componente padre, ya eso yo se lo determine como anidación, porque nosotros estamos obteniendo información desde el componente padre y nosotros como componente hijo lo estamos renderizando o haciendo algo con esa información. Bueno, ¿para qué sirve? En Angular estos componentes anidados nos permiten poner lógica reutilizable en las unidades separadas, que se pueden asociar con uno o más componentes diferentes a la vez. Los componentes anidados permiten enviar datos del componente hijo al componente padre, para que el componente padre pueda desencadenar una acción. Bueno, como lo estuvimos explicando anteriormente. Bueno, acá cómo crear el componente anidado, básicamente no hay una forma, simplemente creamos varios componentes y ahora vamos a ver cómo anidarlos. Para crear un componente, acuérdense que era ng generate component y acá le ponemos el nombre del componente. Acá tenemos un ejemplo que bueno, eso yo lo voy a mostrar ahora en código. Acá tenemos otra imagen donde nos muestra que podemos implementar dos componentes hijos dentro del padre y así. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que viene siendo los inputs. Bueno, gente, empezamos con el primer decorador que nos va a poder permitir desde el componente hijo poder traer datos o información desde el componente padre. Bueno, este sería el decorador input. Y acá nos dice que para pasar datos del componente padre y obtener el valor en el componente anidado usamos el input, como les he dicho. Bueno, input es un decorador similar a una directiva de atributo que se utiliza para vincular la expresión a la directiva. El input decorador además sirve para obtener los valores de entrada del componente y el proceso se basa en la instrucción proporcionada. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de código. Acá tenemos lo que viene siendo un componente que sería
en una lista de empleados. Este sería el componente hijo. Acá lo que estamos haciendo es, dentro de una lista estamos renderizando cada ítem de un array que estamos obteniendo desde el componente padre. Y acá abajo tenemos lo que viene siendo el componente padre que le está pasando los datos al componente hijo. Bueno, este sería un ejemplo. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle el código, así más o menos se entiende. Nos vamos a dirigir a Visual Studio. Y lo que vamos a crear va a ser un componente hijo. Entonces para eso nos vamos a dirigir a la terminal y vamos a hacer el siguiente comando, que era ng generate component. Y acá le vamos a pasar componente hijo. Bueno, una vez ya creado el componente, vamos a cerrar esta pestaña y nos vamos a dirigir a los componentes. Bueno, tenemos el componente hijo, que sería todo lo que hay dentro de la carpeta, y tenemos el componente padre, que sería todo lo que hay, bueno, todo lo que es el app component, el HTML, el CSS, etcétera. Este sería el componente padre. Entonces, nosotros para poder enviar al componente hijo un dato, bueno, antes que todo nos vamos a dirigir al app component s, y acá vamos a crear un dato, o un array, mejor dicho, se van a llamar personajes. Que este array va a ser igual a un array de strings que va a contener los nombres. Acá le vamos a poner Bob Esponja. Después le vamos a mandar eh, San Juan. Le vamos a mandar Mendoza. Bueno, le estoy mandando cualquier cosa, pero es para que se entienda. Después le podemos mandar Homero, etcétera. Bueno, esto sería un array. Que este array lo que va a hacer, se lo vamos a enviar al componente hijo. Y para que el componente hijo lo pueda renderizar y hacer una lista. Lo que vamos a hacer es, bueno, acá voy a agregar un poquito más. Lo que vamos a hacer es dirigirnos al HTML componente padre, que sería el app component HTML. Y acá vamos a implementar la etiqueta del componente hijo, que sería el app componente hijo. Ya de esta forma ya tenemos vinculado lo que viene siendo el componente app component con el componente hijo. Así ya podemos empezar a mandar y enviar datos o información. Para eso, dentro de la etiqueta app component hijo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros para poder enviar lo que viene siendo el array que hemos creado acá de personajes, tenemos que hacer dentro de corchetes, pasarle personajes, y que esto va a ser igual a los personajes. Ahora nos está tirando un error porque el componente hijo debe de obtener esos personajes, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Les quiero mostrar que, vamos a hacer un poco de zoom. Bueno, no, mejor lo dejo ahí. Le quiero mostrar que, bueno, nosotros cuando implementamos las directivas de los corchetes, esto nos permitía a nosotros poder, dentro de lo que viene siendo la string, poder pasar lógica de JavaScript o TypeScript. En cambio, si nosotros le sacamos lo que viene siendo los corchetes, nomás es como que le estamos enviando una string en vez de enviarle lo que viene siendo el array de personajes. Entonces, cuando nosotros lo recibamos para el lado del componente hijo, nos va a tener un error, porque nosotros estamos esperando un array y acá nos están dando lo que viene siendo una string. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, esta sería la forma de que nosotros le podemos enviar al componente hijo los datos, ya sea un array, una string, un título, lo que sea, se lo vamos a enviar de esta forma. Y acá nosotros le ponemos personajes igual a personajes porque esto va a ser como la llave o la forma que nosotros después lo vamos a obtener desde el componente hijo.
Porque si nosotros, por ejemplo, no le ponemos, o sea, nosotros le enviamos así los datos, pero nosotros del componente hijo agarramos y le ponemos cualquier otro nombre, no va a tener un error porque sí o sí tiene que llevar el nombre que nosotros le estamos pasando por desde el componente padre. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a lo que viene siendo el componente hijo. Vamos a abrir lo que viene siendo la carpeta, vamos a cerrar lo que hay acá. Y nos vamos a ir a lo que viene siendo la lógica o el TypeScript que está acá. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que importar el decorador input, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. Para eso dentro de Angular Core vamos a hacer importar input. Una vez importado el input vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer arroba input. Vamos a invocar a este decorador. Y al lado le vamos a poner el nombre del dato o el nombre de la variable o el nombre de la información que vamos a recibir del padre. En este caso nosotros le habíamos puesto personajes. Personajes. Que esto va a ser igual a por el momento un array vacío, o lo que podremos hacer es poner signo de exclamación, dos puntos y el tipo de dato que acá le vamos a poner string array, un array de string. Bueno, de esta forma estamos ya obteniendo lo que viene siendo los personajes desde el componente padre con el decorador input, y lo estamos obteniendo directamente. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es utilizar este array que nos estamos trayendo del componente padre, y lo vamos a renderizar dentro del HTML del componente hijo. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un UL, un LI, y acá vamos a, dentro del LI vamos a hacer un ng-for, que esto va a ser igual a let, le vamos a poner let personaje of de personajes, que sería el array de personajes. Y dentro de lo que viene siendo la lista vamos a hacer interpolación y aquí le vamos a pasar personas. Ya de esta forma lo que estamos haciendo es recorriendo el array de personajes, y por cada personaje quiero que se me cree esta línea de la lista, básicamente. Bueno, una vez ya guardado, nos vamos, acá no está teniendo un error, ya se nos fue el error como le mostré ahora. Era porque nos tiraba el error porque necesitamos sí o sí utilizarlo de componente hijo. Así que bueno, esta es la forma en la cual nosotros vamos a utilizar lo que viene siendo datos o información que nos envía del componente padre al hijo. Ahora vamos a ir a la página, vamos a levantar la página y nos vamos a dirigir. Y como podemos ver ahí, tenemos lo que viene siendo la lista de personas que tenemos: Bob Esponja, San Juan, Mendoza y Homero y Bart. Bueno. Ahora, si yo, por ejemplo, como le había dicho anteriormente, si yo sin querer acá le cambio un nombre y le pongo personaje o le pongo persona, en vez de ponerle el nombre que debería de llevar, ya no va a estar teniendo un error. Bueno, esto le vamos a cambiar a persona ahí. Esto no va a tirar un error porque si nos dirigimos a lo que inicia en la página, acá ya no está tirando un error que nosotros lo que estamos haciendo es enviarle, por así decirlo, una clave que es con la que nosotros después en el componente hijo tenemos que replicar esa clave para obtener los datos, que es con el nombre de personajes, pero nosotros lo que estamos haciendo es obtenerlo como personaje solamente y no existe ningún dato o información que le estamos pasando del componente padre al hijo que se llame persona. Por eso nos está tirando este tipo de error, y por eso es muy importante siempre colocar el mismo nombre con el que nosotros le estamos enviando al componente hijo la información. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que viene siendo el output, que sería pasar datos desde el componente eh, hijo al padre. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno gente, empezamos con el output. Acá dice, bueno, que el output sería un decorador como el input.
Nada más que en este caso nosotros le vamos a pasar desde el componente hijo al componente padre los datos. Acá dice, para enviar datos de un componente secundario a un componente principal usamos output. Output, uno de los decoradores más útiles de Angular. Para utilizar el componente principal debe tener una función que acepte los datos emitidos por el componente secundario. Obtiene los datos antes de llamar al método ngOnInit. Esto sería un ciclo de vida. Los ciclos de vida lo vamos a ver mucho más adelante, pero bueno, este es un ejemplo de cómo se usaría. Acá tenemos un ejemplo del componente y cómo, bueno, cómo crear los componentes, que ya más o menos sabemos. Pero bueno, acá seguimos más abajo y nos dice, no se requiere código en chill. Bueno, esto sería del ejemplo. Acá tenemos el código y acá tenemos, bueno, un ejemplo de cómo utilizarlo. Lo que vamos a hacer es irnos al código. Me voy a ir a lo que viene siendo el Visual Studio. Me voy a ir al componente hijo. Entonces, yo si desde el componente hijo quiero enviar un dato, tengo que hacer lo siguiente. O sea, enviar un dato desde el componente hijo al padre. Tengo que importar el output, que nos viene de Angular Core como el input. Y acá implementar el decorador, que sería arroba output. Lo invoco. Y acá le pongo lo que viene siendo, acá vamos a crear el event emitter. El event emitter lo debemos de importar de lo que viene siendo Angular Core también. Acá event emitter. Y este event emitter lo que nos permite es poder enviar los datos del componente hijo al padre, básicamente. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, dato a enviar, que va a ser igual a una nueva instancia de event emitter. Y lo invocamos. Acá nosotros le tenemos que pasar el tipo de dato, en este caso le voy a poner una string, porque yo voy a enviar una string. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función, un método, mejor dicho, que se va a llamar emitir valor. Vamos a invocar. Y que acá lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. This.dato a emitir. Y la instancia de este new emitter lo que nos permite es un método que se llama emitter, que es para poder emitir el dato. Entonces ponemos punto emitter o emit, invocamos y dentro de lo que viene siendo los paréntesis, acá dentro es lo que vamos a enviar al componente padre, o sea sería el dato que le vamos a enviar al componente padre. En este caso le voy a poner hola, este es un dato desde el componente hijo. Una vez hecho esto, ya estaríamos emitiendo la string. O sea, lo que vamos a emitir va a ser esto, lo que contenga dentro de los paréntesis del método emit. Y ahora nosotros para poder obtener ese dato de lo que viene siendo el componente padre, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a ir al HTML componente padre. Y acá, como estamos enviando el, el input, también vamos a obtener el output del componente hijo. Entonces para eso tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a poner paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a poner al event emitter, que sería el evento, que sería dato a enviar. Entonces lo copiamos y lo pegamos en los que viene siendo los paréntesis. Y acá vamos a poner que sea igual. Y acá vamos a crear una función obtener dato del hijo. Vamos a invocar esta función que ahora nos tira error porque no la tenemos creada, pero ya la vamos a crear. Y que nosotros lo que vamos a recibir acá va a ser el dato que nos está emitiendo el event emitter. O sea, en este caso va a ser este mensaje o esta string. Para eso lo que vamos a hacer es que cuando nosotros invoquemos este método le vamos a mandar el dato que nos devuelve el event emitter.
Para eso, para obtener el dato, vamos a poner el signo dólar y vamos a poner event. Ya con esto ya estaríamos obteniendo lo que viene siendo la emisión del dato del componente hijo al padre. Acá podemos poner un número, podemos poner un objeto, un array, lo que sea. Pero bueno, en este caso le voy a poner este string para que sea algo más sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es, desde el componente padre, nos vamos a ir al TypeScript y vamos a crear la función que tenemos acá. Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a borrar esto. Me voy a ir al TypeScript componente padre y acá vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a crear el método que se va a llamar función. Vamos a copiar. Pero acá, bueno, le voy a sacar esto de función, le voy a poner método. O directamente lo voy a dejar obtener dato del hijo. Y acá vamos a crear el método. El método recibe lo que viene siendo el dato, entonces acá le vamos a poner dato, que va a ser de tipo string. Le pongo tipo string porque es lo que estamos enviando desde el componente hijo. Si nos vamos al componente hijo, nos damos cuenta que le estamos emitiendo una string, new event emitter de tipo string, y esto es lo que estamos emitiendo. Entonces si yo ahora borro esto y acá lo que hago es consologuear la data que me está trayendo mi componente hijo, vamos a ver que nos está trayendo bueno, acá sería dato, el string que hemos obtenido. Ahora, si nos vamos a la aplicación, recargamos y vamos a inspeccionar. Cargamos, no me está andando. Será porque, a ver, obtener datos del hijo, está bien. Acá sería even, a ver si no sería al revés. Dato a enviar. A ver el componente hijo. Bueno, lo que podremos hacer es... Bueno, acá vamos a hacer un ng on init directamente y ahora... Bueno, ahora sí. Ahí podemos ver que nos está consologueando lo que viene siendo hola, este es un dato desde el componente hijo. Bueno, ¿por qué nos anda ahora y antes no? Porque yo lo que he hecho acá es utilizar un ciclo de vida que se llama ng-on-init. Este ciclo de vida es que cuando el componente se renderice o se monte, por así decirlo, envíe este dato del event emitter. Anteriormente no nos han dado porque yo tenía el método y no lo estaba invocando en ningún lado. O sea, yo tenía el método solo, pero en ningún lado del código lo está invocando. Por eso no me funciona ahora que yo le hice, lo puse dentro de lo que viene siendo el ng-on-init. Ahora sí me funciona porque es cuando se monta el componente. Bueno, acá lo vamos a dejar como teníamos. ng-on-init. Esto del ng-on-init, como les dije, lo vamos a ver mucho más adelante, pero bueno, en este caso lo voy a utilizar porque para mostrarles cómo funciona el output. Pero bueno, vamos a analizar un poquito más detalladamente qué hemos hecho. Lo que hemos hecho es, dentro de lo que viene siendo el componente padre para obtener el dato que estamos emitiendo, que es este dato, lo que hemos hecho es, dentro de paréntesis, le pasamos el nombre exacto de lo que nosotros hemos creado el evento que vamos a emitir, que sería dato a enviar. Lo mandamos a lo que viene siendo los paréntesis y esto va a ser igual a una función, que esta función está creada dentro del componente padre, que esta función del componente padre va a obtener el dato que nosotros estamos emitiendo. O sea, el dato que emite el dato a enviar, que sería esto. Como acá lo podemos ver, tenemos tis.datoenviar.emit y es lo que nos emite.
Por eso acá lo que estamos haciendo es a través de otra función del padre lo obtenemos al dato del hijo. Sí o sí tienen que poner para obtener el dato o sea, del output, poner signo dólar y el nombre event, sí o sí para obtener el dato, porque si usted le ponen cualquier otro nombre acá no le va a funcionar. Pero bueno, ahora vamos a seguir con lo que viene siendo la última parte del video de hoy, que viene siendo, bueno, el with child. Así, bueno, vamos a empezar. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que viene siendo el with child. Acá nos dice que es un decorador que nos sirve para consultar un elemento del DOM y que nos permite manipularlo y bueno, para eso utilicemos el with child. Eh, También, bueno, tenemos para seleccionar un elemento de la plantilla se puede utilizar los tres parámetros diferentes. Tenemos el selector, el read y el static. Acá nos dice que el selector del elemento a consultar, que sería por ejemplo, si yo por ejemplo quiero consultar un div o un botón, nosotros lo hacemos mediante lo que viene siendo el ID que hace referencia a ese elemento y nosotros desde nuestro decorador lo vamos a implementar para que de alguna manera nosotros hagamos referencia a ese elemento y después podemos hacer algún tipo de cambio de estilos o movimiento, lo que sea. Después tenemos el read, lee un token diferente de los elementos consultados y tenemos por último el static que indica si se debe resolver los resultados antes de los cambios. O sea, esto quiere decir que, eh, por ejemplo, nosotros cuando realizamos o sea, cuando el componente se monta, el static es una propiedad que nosotros la podemos poner en true o en false. Si está en true, nos permite que cuando el componente se monte, por así decirlo, o sea, cuando nosotros lo hagamos en el ciclo de vida, el ng-on-init, que era el que, bueno, lo había mostrado anteriormente, pero todavía no lo vimos, que es cuando el componente se monta o se renderiza, nosotros realizamos una determinada acción. Bueno, el static va en lo que viene siendo en true, si nosotros queremos que cuando se renderice el componente se puedan hacer los cambios a ese elemento que nosotros estamos utilizando con el decorador. Si está en false, no nos va a poder permitir hacer un cambio cuando el componente se monte. O sea, tiene que ser anterior. Pero bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Así que, bueno, acá dice que también podemos acceder a cualquier elemento específico utilizando withChild, en lugar de hacer referencia a todo el componente como hemos hecho hasta ahora. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. Vamos a dirigir al Visual Studio. Y yo desde lo que viene siendo el componente hijo, bueno, yo acá tengo todos los input, output, etcétera. Nosotros para poder utilizar lo que viene siendo el with-child tenemos que importarlo desde Angular Core. Le vamos a poner with-child. Y acuérdense que es un decorador, es como estos otros decoradores que tenemos acá, el input y el output, así vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner lo que viene siendo arroba, y vamos a poner with, bien, child, y lo invocamos. Dentro de lo que viene siendo los parámetros de wheelchild, o sea, los parámetros que tenemos acá adentro, nosotros acá le tenemos que pasar el ID del elemento que nosotros tenemos del HTML. Esto, como les había dicho, es para que nosotros podamos vincular el decorador con lo que viene siendo el elemento y nosotros podemos manipularlo desde lo que viene siendo el decorador. Para eso, nosotros tenemos que irnos al HTML del componente hijo, que es el que estamos utilizando ahora el TypeScript. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que bueno, vamos a crear un botón que diga click para mostrar. Y bueno, nosotros para poder hacer esa conexión con el decorador, nosotros tenemos que crear acá lo que viene siendo el ID o el identificador de lo que viene siendo el elemento. Para eso nosotros tenemos que poner una almohadilla y después de eso poner nombre. Acá le vamos a poner botón referencia. Una vez hecho esto, ya tendremos lo que viene siendo el ID. Entonces, este mismo ID lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en lo que viene siendo
entre strings dentro de los parámetros del decorador withChild. Lo pegamos y después vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner debajo o por encima, o sea, al costado o por debajo, podríamos poner, vamos a crear lo que viene siendo el lugar donde el decorador va a guardar el elemento ese, o sea, en la constante, por así decirlo. Acá le vamos a poner, por ejemplo, eh, botón ref. Que este botón ref, bueno, le vamos a poner signo de exclamación porque vamos a hacer que no se asigne a nada, simplemente cuando se tenga que utilizar se utiliza. Y acá vamos a poner element ref, que esto lo tenemos que importar desde Angular Core. Que bueno, element ref, cuando vimos nosotros lo que viene siendo las directivas personalizadas, lo habíamos visto, que element ref servía para hacer referencia al elemento y poder manejar ese elemento. Y bueno, una vez hecho esto, también tenemos que poner el tipo de dato que viene siendo el elemento HTML. En este caso, bueno, acá le voy a poner element ref. Y acá le voy a poner que este es de tipo HTML, button, element. Lo puse de esta forma porque estamos hablando de un botón, así que si fuera un div o un párrafo sería diferente el tipo de dato, pero en este caso como es un botón, lo puse de esta forma. Y bueno, ya con esto ya tendríamos dentro de lo que viene siendo nuestra constante botón ref, ya tendríamos la referencia a ese botón, que nosotros estamos pasando acá el ID. Y de esta forma ya podríamos estar utilizando esta referencia para cambiar el color o cambiar el estilo, cambiar lo que viene siendo el estado de ese elemento componente. Yo lo que voy a hacer es que cuando el componente se monte y yo haga clic en el botón, se cambie el color del botón, o sea, va a crear un color de botón. Esto es muy parecido con lo que viene siendo el query selector cuando nosotros usamos jQuery. Pero bueno, esto es básicamente Angular, así que no estamos utilizando JavaScript normal, pero bueno. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer ng on init, que es cuando el componente se monta. Y acá dentro lo que vamos a hacer es pasarle... bueno, acá ya tenemos el ng on init. Bueno, acá lo vamos a borrar. Lo que vamos a hacer acá es pasar, a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un console log de lo que viene siendo el botón ref. Copiamos, ponemos this.buttonRef, console log. Una vez hecho esto, vamos a irnos a la página web. Bueno, ahí está el botón que creamos y si lo vamos a inspeccionar nos va a ver, vamos a bajar esto, nos va a tirar un define. Nos tira un define porque, o sea, cuando nosotros hacemos console log de this.buttonRef, porque dentro de lo que viene siendo el decorador, nosotros hemos visto que, bueno, acá en lo que viene siendo el, lo que viene siendo la documentación, vimos que acá teníamos otra propiedad que se llama static, que esto, lo que le había dicho yo es que lo podemos poner en true o false. Si nosotros vamos a utilizar lo que viene siendo el ciclo de vida en init, cuando el componente se monta, nosotros acá tenemos que poner esta propiedad en true para que nos permita a nosotros poder utilizar esa referencia y poder hacer los cambios. Si nosotros no lo implementamos, no nos va a funcionar dentro de lo que viene siendo el renderizado del componente. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro de lo que viene siendo el decorador, vamos a poner una coma dentro de la ID del elemento y vamos a poner un objeto. Bueno, acá ya nos está diciendo que recibe el selector, que el selector sería, bueno, la referencia al botón o el elemento que estamos utilizando en HTML. Después tenemos otras opciones que es un objeto, que tenemos el real, que es lo que hemos visto en la documentación, y el static.
El static acá nos dice que es un booleano o un define. Y el read sería el tipo de dato, por así decirlo. Entonces nosotros vamos a poner un objeto, vamos a poner static, que sea igual a true. De esta forma ya nos debería de permitir poder utilizar la referencia del botón dentro de lo que viene siendo el ciclo de vida. Entonces si nos vamos a la página, ahora nos está consologueando lo que viene siendo el elemento. Acá tenemos el elemento, tenemos en la propiedad native element, que es de tipo botón. Entonces dentro, bueno, tenemos un objeto bien grande que tenemos todas las propiedades, los datos y muchas otras cosas más. Lo que tenemos que hacer ahora es nosotros irnos a lo que viene siendo la propiedad native element, porque es donde nosotros tenemos el botón en sí. Y lo que vamos a hacer es hacer un cambio de estilo. Cuando nosotros hagamos un clic en el botón, que se nos cambie lo que viene siendo el estilo. Y bueno, eso. Ahora nos vamos a dirigir al código y acá vamos a borrar con su ojo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un tis.buttonRef, como teníamos antes. Acá voy a poner native element, porque es donde está el elemento, y voy a poner el onClick. Que esto sirve para cuando nosotros hagamos clic en el elemento del botón, genere el cambio. Entonces acá vamos a poner que va a ser igual a una función. Que esta función que cuando se haga clic, básicamente lo que quiero es que el mismo buttonRef, sería native element .style .background color sea igual a green, color verde. Bueno, lo que hemos hecho acá es lo siguiente. Obtenemos el botón con lo que viene siendo el element ref, y nosotros con el decorador lo estamos haciendo referencia a ese elemento del HTML. Una vez hecho eso, estamos haciendo que cuando se haga clic en ese botón, nosotros le cambiemos con el punto de style, punto background color, el color de fondo del botón. Entonces nosotros tocamos el botón y se cambia de color. Acá si ustedes le quieren cambiar, no sé, no el color de fondo, sino otras propiedades, acá, bueno, acá tienen bastantes propiedades y diferentes tipos de propiedades que pueden utilizar. Pero bueno, acá lo voy a poner con color directamente y ya estaría. Ahora si nos vamos a la página, vamos a comprobar y acá cuando hagamos clic en el botón debería de mostrarse en rojo. Va, en verde. Y ahí estamos viendo que se nos muestra de color verde cuando hacemos clic. Bueno, para esto, cosas de este tipo no va a funcionar lo que viene siendo el with-child. Nos va a servir para cuando nosotros queremos hacer algún cambio en un componente en un determinado momento o hacer referencia a otro tipo de elementos del HTML, nos va a servir para eso. Así que bueno, ya con esto creo que ya terminamos el video de hoy. Bueno, el Event Emitter era lo que habíamos visto anteriormente cuando utilizamos el output, que nos permitía emitir desde el componente hijo al componente padre los datos, la información. Eso lo importamos desde el Angular Core. Bueno, acá nos dice que usará Event Emitter solamente para el enlace de eventos entre un componente secundario y uno primario. No te suscribas a él ni llames a ninguno de esos métodos. Solo se debe llamar al método emit, que es el que hemos visto que nos permitía enviar los datos. Así que bueno, gente, espero que el video de hoy le haya servido en algo. Cualquier duda o consulta voy a estar en las redes sociales, en Discord o en LinkedIn. Así que bueno, damos por finalizado el video de hoy y nos vemos en la parte 6 del curso, donde ya vamos a estar viendo lo que vienen siendo los formularios, que son cosas muy importantes en Angular. Así que bueno, nos vemos a la próxima.